teníamos que irnos a hablar con un especialista, con Pablo Daponte. Él es justamente médico oftalmólogo, que además es docente adscripto de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialista en cirugía de trasplante de córnea y catarata, expresidente del Consejo Argentino de Oftalmología y director del Centro Médico Integral de Salud Visual Daponte. Así que lo vamos a saludar para hablar un poquito de actualidad en este sentido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Aquí Gonzalo y Amanda te saludamos en la primera edición de La Voz de la Ciudad. Buen día, ¿cómo están, Gonzalo? Hola, Amanda, es un placer tenerlos a ustedes promoviendo salud visual. Exactamente. Bueno, un tema muy importante en este caso porque, bueno, hoy estamos hablando de un día de concientización, estamos hablando del Día Mundial del Glaucoma, pero bueno, si querés, más allá de hablar en aspectos generales de oftalmología, ¿querés contarnos qué significa este día de concientización y sobre todo qué es el glaucoma? El glaucoma es el ladrón nocturno de la visión, ¿no es cierto? A ver. Porque uno pierde la visión sin darse cuenta. Estás tranquilo y un día dejaste de ver. Por eso estos días son tan importantes dentro de la medicina en general y la oftalmología especialmente, porque permite que la gente se acerque a los consultorios y los consultorios se acercan a través de las distintas campañas que hay en todo el país. El glaucoma es el aumento de la presión ocular. Todos tenemos presión ocular, es como la presión arterial, ¿no? Sin presión arterial sonamos. Y la presión ocular está ejercida por el cuerpo ciliar, que genera un líquido, que nutre, que limpia y que tiene que salir por una especie de rejilla que se llama trabeculado. El exceso de presión ocular produce un daño lento, progresivo e irreversible. Tres cosas. Lento porque nos da tiempo. Irreversible porque no hay manera, una vez que está el daño, de volver para atrás. Y es prevenible también, porque nosotros a través del diagnóstico temprano podemos, en muchos casos, tratarlo con láseres, gotas, cirugías. Entonces es clave que ya en los niños, porque existe el glaucoma congénito, adolescentes puede haber un glaucoma químico por medicación, por corticoides, puede haber un glaucoma traumático, o en el adulto, que es el más común, se suele dar el glaucoma, que es el aumento de la presión ocular, que produce daños irreversibles. La diferencia hoy de la sobrevida, de calidad de vida que tenemos, está dada por estas campañas de prevención que ustedes, Gonzalo y Amanda, están promoviendo, porque la gente se tiene que enterar que es mejor que primero encontremos la enfermedad nosotros y no que la enfermedad encuentre al paciente. Las consultas con los médicos es importante, hacerse los chequeos es importante siempre. Ahora, ¿hay alguna persona que quizás sea más propensa? ¿Tiene algún vínculo con la presión arterial? ¿No tiene nada que ver? Contanos un poquito más sobre eso. Si papá o mamá tuvieron o un abuelo tuvo glaucoma, era más difícil la detección en los abuelos por los equipamientos, por la propagación de estas campañas que no existían. Pero si papá y mamá han tenido glaucoma, es muy importante que a partir de los 35 o 40 años, sí o sí, tenés que hacer una consulta al médico oftalmólogo. Y no tiene relación con la presión arterial elevada. Muchas veces piensan, yo tengo presión arterial elevada, ¿tendré presión ocular? No, no es necesaria la relación, pero puede tener un vínculo, porque alguien hipertenso puede tener también glaucoma o alguien hipotenso puede tener glaucoma. Es decir, alta o baja presión no nos cambia demasiado el tema de la presión ocular o el glaucoma. Y el glaucoma tiene tres patitas, te comentaba Amanda. Una es el daño en el campo visual. ¿Qué es el campo visual? Yo ahora estoy viendo mi pantalla y si yo tuviera glaucoma hay parte de la periferia de la pantalla que no la estoy viendo. Por eso es muy importante el control de la periferia de los ojos con un aparato parecido al que está mostrando en pantalla, muy bien, que es el campo visual computarizado. Muchas veces en el registro automotor, en realidad siempre en el registro automotor, se hace un campo visual de confrontación rápido. Y esto va para las autoridades nacionales. Es más importante un paciente que tiene un campo visual sano que aquel paciente que tiene 10 décimas de visión. Porque vos podés tener muy, muy buena visión, ver todas las letritas, pero tener un campo visual dañado, estar en el automóvil y no ver que está viniendo un tren a toda velocidad, porque hay una mitad del campo visual, como una visión en caño de escopeta, que dejamos de ver.
Claro. O viene una mamá con el cochecito sin querer distraída porque algo la distrajo y uno acelera en el semáforo y la lleva por delante. Entonces el daño del campo visual es consecuencia, entre otras cosas, de la presión ocular y esto es prevenible, tratable a través de gotas, láseres y sobre todo la consulta médica. Ahora, Pablo, esto que mencionabas recién es muy importante. En principio, respecto a lo que vos decías de decirle a las autoridades que es importante. Vos podés tener una visual centrada, de ver esa famosa letra en tamaño más grande, mediano, chico, como te hacen en la prueba. Ahora, el problema es lo que rodea, ¿no?, a esa letra, lo que rodea el entorno, el marco, que entiendo que también es igual de peligroso en este sentido para la visual y para el conductor a lo que puede ser tranquilamente dentro del auto el famoso punto muerto. Esos lugares Exacto, que por Gonzalo. momentos no es. Es muy peligroso eso, Claro. y lamentablemente a veces lo vemos que no hay un control como debería ser en el momento que uno saca el registro. Sí en el profesional, pero a veces en el registro particular, Claro. que está detallado en los equipos para realizarlo, se debería hacer un campo visual de confrontación rápido, aunque sea para determinar si ese paciente que ve 100 sobre 100 o 20 sobre 20 tiene un daño muy alterado del campo visual, que es gravísimo y peligroso. Vos no podés ver a la periferia, y la periferia es más importante casi que ver 100 sobre 100. Claro. Entonces todo eso se puede determinar con tiempo y detectarlo a tiempo, porque lo grave, y volviendo al inicio de la charla, es que este es el ladrón nocturno. La presión ocular, salvo el glaucoma agudo, que es un caso muy especial, no duele. Pablo, y en este sentido, teniendo en cuenta que quizás hay personas que ya tienen dificultades con la visión y que por ahí lo tienen más incorporado, una consulta con un oftalmólogo, aquellas personas que nunca tuvieron inconvenientes, entonces capaz no dimensionan la importancia de hacer la consulta, bueno, ¿cada cuánto les aconsejás consultar con un oftalmólogo? Hay una ley nacional de los niños que deben ser llevados al médico oftalmólogo ni bien nacen, a los 6 meses y al año, a los 3 años y a los 6 años, salvo que le hayan encontrado alguna patología. Entonces ya hay una ley nacional que el Consejo Argentino de Oftalmología, que me tocó presidir varias veces, la impuso en su momento, la promovió y se llevó adelante. Así que eso existe, en muchas provincias está refrendada. Y por otro lado, no está de más en la adolescencia hacer otra consulta, porque ahí empieza la miopía, y con la miopía puede haber un glaucoma también o distintas enfermedades. El paciente puede pensar que ve bien, porque ese paciente chiquito no sabe lo que es ver bien, y quizás ve bien de un ojo, hasta que un día se rasca el ojo, quiere mirar la televisión y se da cuenta que algo no ve. Claro. Entonces el médico oftalmopediatra, porque hay especialistas en niños, es el que primero va a evaluar a ese bebé, a ese adolescente, y después pasará al adulto, donde se puede controlar en la adolescencia o en la juventud, y sí o sí van a pasar por el screening natural, que es la presbicia. Claro. La presbicia es la dificultad de cerca. Ahí es el momento clave donde el médico oftalmólogo tiene que tomar la visión, ver los antecedentes de diabetes, ver si tiene enfermedades oculares y sobre todo hacer todos los estudios necesarios, no solo para dar un anteojo finalmente, que es el cierre de la consulta médica, sino para ver todos los antecedentes médicos. Por esa edad, y esto lo dicen muy bien los médicos sanitaristas, el cuerpo está preparado para vivir 42 años. Tiene obsolescencia programada, chicos. Lo tratamos de estirar siempre un poco más, ¿no? Esa es la realidad. Sí, claro. Pablo. Y con estas campañas, Gonzalo, lo estiramos. Claro. Así que muchísimas gracias por eso. No, por favor, gracias a vos, te queríamos agradecer, se nos está terminando el programa, pero no queríamos dejar de agradecerte por esta comunicación. Pablo, un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo y gracias por promover la salud. Que tengan un buen día. Igualmente.